Bienvenidos a una nueva clase. Hoy estaremos viendo Introducción a la terapia familiar. ¿Qué podemos decir, amor? La terapia familiar es una disciplina terapéutica que aborda la intervención y el tratamiento de la familia en su conjunto y no en un miembro a nivel individual. La lección número 1, el ciclo vital familiar. ¿Cuál es el concepto de familia? La familia es un grupo unido entre sí por vínculos de consanguinidad, filiación y de alianza, incluyendo las uniones de hecho cuando éstas son estables. En todas las formas de cultura, entonces la familia fue y es el pilar de formación de la sociedad. Claro, la Biblia nos confirma que la familia fue constituida por Dios entre un hombre y una mujer. Y en esta unión es que vienen los hijos. Por eso Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a ver tipos de familia. Por lo general se mencionan de 6 a 10 tipos de familias, depende de cómo las clasifiquen. En este estudio vamos a hablar o mencionaremos 3 tipos. La familia nuclear biparental, con hijos o sin hijos, quiere decir la familia normal que conocemos, de un padre y una madre. Y también tenemos la familia nuclear monoparental, que solo está un padre o una madre, ¿verdad? Puede ser una madre soltera o puede ser por padres que sean separados. Y la número 3 es familia extensa, con un padre o ambos padres. Y esa familia extensa significa que hay abuelos, tíos, primos, que hoy en día se ve mucho eso. Sí, sin duda. Y sobre todo en la cultura latina y también en la asiática. También se ve bastante eso. ¿Cuáles son las funciones de la familia? Las funciones para el desarrollo saludable de la familia son, número 1, satisfacción de las necesidades biológicas de los hijos, satisfacción de las necesidades psicológicas, la socialización, las funciones económicas y la función mediadora con otras estructuras sociales. Como nos gusta decir, somos los encargados de ponerle una mochila de herramientas a nuestros hijos para que puedan salir adelante en esta vida. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Es sumamente necesario. ¿Y qué es la crisis familiar? A lo largo de la vida las familias atraviesan distintos tipos de crisis según las características de las mismas. Las podemos clasificar en crisis evolutivas o crisis inesperadas. ¿Y cuáles son las crisis evolutivas? Las crisis evolutivas son los problemas que pasamos la familia que requieren de un tiempo de adaptación. Estas forman parte del desarrollo normal, ¿verdad? O sea, hay crisis en la niñez, hay crisis en la adolescencia, hay crisis en la juventud. A eso se le llama crisis evolutiva. ¿Y cuáles son las crisis inesperadas? Son las crisis que nos sorprenden bruscamente, ¿verdad? No esperamos la pérdida de un hermano o del padre o de un hijo o la pérdida de un trabajo. A esto se le llama una crisis inesperada. Como lo que como la que estamos pasando, ¿verdad? Sí. A nivel global. Entonces, nosotros creemos firmemente que las familias tienen su confianza plena en Dios. Si la tienen plenamente en Dios, van a poder superar las crisis de una mejor manera. ¿Qué características se pueden manifestar en las crisis familiares? Una de ellas es que se aflojan los límites, ¿verdad? Los límites que los padres habían puesto o el hogar, pues ya no están tan marcados, ya no se cumplen.
También las reglas y los roles se confunden. También las metas y los valores que tenía la familia pierden importancia. También se reviven conflictos irresueltos. Problemas que hubo en el pasado, ahora que hay crisis, empiezan pues a salir. Y aumenta la tensión entre los miembros de la familia. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Durante todo este tiempo que han tenido que estar los padres en el mismo techo por muchísimas horas junto con los hijos. Así es. ¿Y el ciclo vital familiar? Cuando hablamos del ciclo vital de la familia, estamos refiriéndonos a las etapas que se desarrollan en la familia. Estas etapas son constitución de la pareja, nacimiento y crianza, ¿verdad?, de los niños, hijos en edad escolar, en la niñez, en la pubertad, después pasa la adolescencia, después el casamiento y la salida de los hijos, que eso se conoce como el nido vacío. Después la pareja entra en una edad madura, por ahí vamos nosotros. Ahí estamos justamente nosotros. El nido vacío y la pareja en edad madura y después ancianidad. ¿Y qué te parece si saludamos a los alumnos del diplomado? ¿Qué te parece de la universidad, de la mejor universidad en línea, UPL? Así es, estamos contentos de que estén con nosotros. Creo que vale la pena estar aprovechando y felicitamos. La mayoría de los estudiantes son pastores, líderes de sus iglesias que están motivados para aprender, pero también para ayudar a otras personas que tienen necesidad. Sí, les felicitamos. Y vamos a la lección número 2, terapia familiar sistémica. La terapia familiar sistémica postula que las personas y sus problemas existen en sistemas recíprocos más amplios, de los cuales el principal es la familia. O sea, lo que quiere decir esta terapia es que el problema en sí no es solo en el individuo, sino que hay más allá, ¿verdad? Hay que investigar porque necesitamos saber en la familia cómo están, ¿verdad? Eso es importante en este sentido. Una de las características fundamentales de esta terapia viene a ser el papel del terapeuta. Es muy importante que el terapeuta tome la iniciativa, sepa que necesita ayudarle a toda la familia, ¿verdad? Y entonces debe de trabajar con cada uno de ellos. Propiedades del sistema familiar. La familia es considerada como una unidad o sistema vivo que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. A continuación destacamos las distintas propiedades que se pueden observar principalmente en un sistema familiar, ¿verdad? La número 1 se llama la totalidad. Quiere decir que la conducta y expresión de cada miembro de la familia influye y es influida por los demás. Cuando hablamos del sistema terapéutico familiar, estamos diciendo que hay que ver la totalidad, ¿verdad? No solo el individuo, también la causalidad circular. Por ejemplo, ciertos comportamientos de un miembro de la familia son repetidos por otros. Por eso se llama causalidad circular. También está la equifinalidad. Es el funcionamiento de una familia como un todo. O sea, depende de las reglas que hayan en el sistema familiar. Todo eso el terapeuta o el consejero debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Que tiene que ver con todos, no solo uno, y que tienen que haber reglas en la familia para que vaya mejor la familia funcionando. Y también está lo que se conoce como equicausalidad. Se refiere a que para ayudar a la familia a resolver el problema hay que centrarse fundamentalmente en el presente, en el aquí y en el ahora. Hay momentos cuando estamos dando terapia que necesitamos saber del pasado de la familia, pero cuando vamos a resolver, ayudar, tenemos que entender cuál es la situación
que las personas, la familia, están viviendo en este momento. Y también como número 5 tenemos la limitación. Cuando se adopta una determinada secuencia de interacción, disminuye la probabilidad de que el sistema emita otra respuesta distinta. Esto quiere decir que hay que ir haciendo como un cerco en la situación. No hay que dejarse que vengan otras cosas, porque si no, nunca vamos a llegar a nada. Eso se llama delimitación. Y también como número 6 está la regla de relación. En todo sistema existe la necesidad de definir cuál es la relación entre sus componentes. Es importante analizar la conducta de las personas al comunicarse entre sí. Quiere decir que los consejeros, los terapeutas debemos de estar pendientes, observando los gestos de los demás, ¿verdad? Aquí está hablando el que tiene el problema o cualquiera de ellos, y sabiamente el consejero está observando qué gestos hacen o qué palabras dicen de repente cuando está diciendo algo. Eso es muy importante. Y también está la ordenación jerárquica. O sea que el consejero debe de saber, en otras palabras, quién es el líder de ese grupo, de esa familia, porque ese líder puede influir positivamente o negativamente. Entonces debemos de reconocer quién es en esa línea jerárquica, ¿verdad? Y también está lo que se conoce como teleología. Es una línea de estudio que se encarga de analizar las causas y los propósitos o fines que busca un individuo, ¿verdad? Eso es parte de todo esto. Qué interesante es todo esto. Yo creo que vamos aprendiendo, vamos visualizando, ¿verdad?, cómo ser mayor efectivos en la consejería. Estructura de la familia como sistema. ¿Cuáles son los subsistemas en un sistema familiar? Número 1, la relación conyugal, ¿verdad?, que son los esposos. Número 2, la relación parental, que ya es con los hijos. Número 3, la relación filial, es en relación entre los hermanos y los padres. Y esto es importante poder saberlo. Los límites entre los subsistemas varían en cuanto a su grado de permeabilidad, pudiendo ser difusos, rígidos o claros. Los límites difusos vienen de familias aglutinadas. Lastimosamente vemos aquí, amor, en Estados Unidos, que la vida no es tan fácil y algunos matrimonios tienen su casa y tienen que rentarle a otros, a veces familiares, conocidos o desconocidos, y eso es un aglutamiento. Entonces, verdaderamente, algunas características de este tipo de familia es que tienen un exagerado sentido de pertenencia. También hay falta de autonomía personal, ¿verdad? No se siente libre. Una mujer, una esposa que viven otros hombres allí en la misma casa, pues no se siente bien, ¿verdad? Entonces la autonomía personal hay problemas y el estrés repercute intensamente en toda la familia. Sí, es un total estrés familiar. Así es. Diferenciación y cohesión familiar. En toda familia siempre operan dos tendencias o fuerzas que le dan la propia constitución como tal, ¿verdad? Una tendencia se llama centrípeta, es la fuerza interna, es cómo ellos se aman, se fortalecen en lo interno, ¿verdad? Y la otra, esta crea en realidad vínculos duraderos, y la otra tendencia se llama centrífuga, es la fuerza que tienen a lo externo, o sea, depende de la que tienen adentro, así les ayuda para hacer para afuera, para la centrífuga. Así es que es importante que la familia tome en cuenta estas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tenemos que aprender, verdad? ¿Cuántas? En modos de ser familia.
Para entender un poco mejor los modos de ser familia, a continuación veremos algunas de sus características más importantes. La primera sería familia rígida. Si son padres autoritarios, una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario, ¿verdad? Los padres debemos de tener autoridad, porque así lo dice la palabra del Señor. Pero otra cosa es ser autoritario, es ser rígido, es que los hijos están sometidos por la rigidez de sus padres y los padres brindan un trato a los niños como adultos. Tenemos una enseñanza que se llama estilos parentales. Muy buena enseñanza. O tipos de padres. Y ahí entra, ¿verdad? Los padres autoritativos. Claro, eso es algo incorrecto. Claro. ¿Y la familia sobreprotectora? Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos. Los hijos no saben ganarse la vida ni defenderse. O sea, por ejemplo, en psicología se sabe, amor, que cada etapa el niño debe de ir desarrollando, ¿verdad? Algunos aspectos. Por ejemplo, se habla que a los 5 o 6 años el niño ya debería de saber amarrarse sus zapatos. Pero hay madres que tienen 9, 10, 11. Eso se llama sobreprotector. Y lastimosamente hay un mensaje, amor, subliminal, inconsciente, que se le está mandando a ese niño decir, yo te hago esto porque tú no sirves, porque tú no puedes. Entonces, eso se llaman padres sobreprotectores. Muy dañinos, ¿verdad? La familia centrada en los hijos. Bueno, son aquellos padres que centran la atención en los hijos y muchas veces descuidan su matrimonio. Y esto se ve muy a menudo. Sí, totalmente de acuerdo. La familia permisiva. Relataba la vez pasada en una enseñanza que están hablando que hoy en día los padres de los hijos pequeños es un fenómeno, dicen. Porque estos padres le tenían miedo a sus papás y ahora le tienen miedo a los hijos. Y es bien tremendo. ¿Por qué? Porque las familias están siendo muy permisivas. Y lastimosamente todos estos tipos de familias que hemos estado hablando crean problemas, ¿verdad? Son familias disfuncionales. Y pues lastimosamente algunos padres se dan cuenta ya tarde. Y por eso es que es importante que estudiemos. Sí, es sumamente importante. La familia inestable. Es aquella familia que no alcanza a ser una familia unida. Los padres están confusos, los hijos también tienen confusión, no tienen metas hacia dónde van. Son también parte de las familias disfuncionales o que se llaman familias tóxicas. ¿Y acerca de la familia estable? Bueno, nosotros creemos que una familia estable es aquella que está fundada en Cristo Jesús. Es una familia unida, es una familia de amor, es una familia que tiene claridad en los roles. Son familias saludables o funcionales. Que deberíamos de ser las familias cristianas, ¿verdad? O estamos llamadas a hacer eso. Y entramos a la lección número 3. Relación entre la TFS, terapia familiar sistémica, y el modelo bíblico de consejería. Bueno, Dios es el diseñador del modelo de la familia y desde los inicios dejó plasmado pautas de convivencia y normas y principios para regular y permitir adecuadas interacciones familiares. O sea, en la palabra de Dios encontramos la respuesta. A mí me encanta que la Biblia dice que Dios le dio una promesa a Abraham y le dice, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Gálatas hace la aclaración, dice que esa simiente es el Señor Jesucristo. Y es verdad que en Él encontramos la bendición. En Dios. Qué cosa más linda, ¿verdad? Qué bendición, valga la redundancia, de ser hijos de Dios. La Biblia y la familia.
La unión conyugal del hombre y la mujer fue la primera y por consiguiente la primordial institución de la creación de Dios. Debemos de entender que el hogar es antes del Estado, antes de la economía, antes del trabajo y antes de la iglesia. Porque la primera iglesia que nosotros tenemos es la familia. Amén, amén. Que por muchos años eso no se entendió, ¿verdad? Pero es así. Así es. Hoy en día, el índice de parejas unidas en matrimonios civiles va en declive y en caso contrario, los divorcios han ido a la alza. Así es. El índice del divorcio es muy grande, ¿verdad? A nivel mundial. Hay países pues que ya han llegado a 60, 70, es muy alto. La familia es hoy quizás más frágil y vulnerable, pero también se nos ofrece una oportunidad. Qué bueno que están estudiando los pastores, los hermanos, los líderes, porque, amor, hay que entender algo. Cuando la persona viene a Cristo, cuando la persona se arrepiente y reconoce a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, sus pecados son perdonados. Y si esa persona muere, pues va al paraíso con el Señor. Pero tenemos la parte del alma, la parte emocional, traemos traumas. Y necesitan en realidad ser saneadas, ¿verdad? Y por eso es que es importante que nos apeguemos siempre a la palabra, porque en Dios está la respuesta. Pero estas herramientas psicológicas son importantes para poder ayudarle a cada uno de los miembros de las iglesias. O sea, lo que quiero decir con esto es, amor, no es posible que estemos yendo a la iglesia y tengamos hogares donde es terrible, los hijos están sufriendo. Así es que es bien tremendo esto. Sí, es triste. Y por eso el concepto tradicional de la familia nuclear ha entrado en una decadencia en el tiempo que vivimos, ¿verdad? Hoy podemos ver familias integradas por parejas sin hijos, no quieren tener hijos. También a nivel normal en el mundo están las parejas homoparentales, quiere decir 2 hombres o 2 mujeres, así como familias de padres y madres solteros. Eso es lo que estamos viendo. También personas que llevan ya su 3er, su 4º, 5º matrimonio. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Sí. ¿Cuáles son los 4 grandes males de la familia postmoderna? Número 1 es la crisis de roles. ¿Verdad? Por ejemplo, para poner un ejemplo, los hombres no saben tomar el rol de sacerdotes, de pastores de su casa. Y esto en algunos casos trae una consecuencia bien nefasta, que es que la mujer toma ese rol. Y delante de Dios no es correcto. También estamos viendo la crisis de la crianza. Vemos que una de las mayores crisis en los hogares está en la crianza de los hijos. Muchos de los padres de hoy en día, amor, no saben cómo criar a sus hijos. Lastimosamente hay mucho que hablar, ¿verdad? Los padres de hoy en día no salen a jugar con sus hijos, no se tiran al suelo con sus hijos, no salen a un parque. Si salen una vez allá, pero lo que sí le dan es celulares, tabletas, computadoras, y se están dañando los niños. Si es que hay problemas en la crianza. La número 3 sería ausencia de los padres, ¿verdad? En la mayoría de los casos son los varones que abandonan a las mujeres y a sus hijos, aunque hay mujeres que abandonan también a sus maridos y a sus hijos. Pero también se le llama padres ausentes a aquellas personas que están en casa, pero es como que no estuvieran. Y la número 4 es la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Esto se está viendo mucho hoy, inclusive en hogares cristianos, ¿verdad? Hay violencia verbal, emocional, física, y esto es parte de lo que estamos viendo. Debemos recordar que la Biblia es un manual para la familia, o sea que la crisis de la familia actual tiene que ver con la ignorancia
de la palabra de Dios. Mientras más conozcamos la palabra de Dios, más fuertes seremos en la familia saludable. Y la palabra lo dice, ¿verdad? Mi pueblo perece, dice, por falta de conocimiento. Familia, panorama bíblico. Las bases escriturales del matrimonio y la familia se encuentran en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Recalcan que Dios, por su papel de creador, inició el primer hogar en el mundo, formando la primera pareja en una unión fructífera y responsable. El primer elemento de la naturaleza del matrimonio es que es una institución divinamente ordenada, o sea que nació en el corazón de Dios. Y eso es importante, ¿verdad? Saberlo. Sí, muy bien. ¿Cuáles son los propósitos creativos del matrimonio? El primer propósito creativo es el del compañerismo. Dice la Biblia que Dios otorgó la ayuda idónea. El segundo propósito creativo del matrimonio es la procreación. O sea, Dios permitió primero que hubiera compañerismo y después que a través de ese compañerismo vinieran los hijos. Y el tercer propósito es la edificación mutua. O sea, que la pareja vaya creciendo, que los niños vayan creciendo, que nos vayamos fortaleciendo. Hace muchos años Dios me permitió el mensaje que le puse como título, Muéstrame tu familia y veré tus éxitos, porque ahí está la clave. Así es, ahí está. El hogar cristiano. El hogar cristiano es un elemento redentor en la sociedad, porque es el lugar donde Cristo debe y puede manifestar su gracia, especialmente en la vida familiar, ¿verdad? Como dije ya antes, Gálatas aclara que la simiente donde van a ser benditas todas las familias es en Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a la lección número 4. Protocolo de intervención para seguimiento de casos con la TFS. Cuando las disfuncionalidades son severas o existen trastornos importantes en un miembro identificado, o se hacen extensivas a toda la familia, la terapia familiar debe ser priorizada. O sea, cuando vemos que la situación es difícil, entonces yo creo que debemos de entender que necesitamos actuar rápidamente. Muy bien. La motivación y los tiempos de la TFS. Debemos entender que para que la terapia sea efectiva, el aconsejado o la familia deben de tener mucho interés. Yo quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis, amor, porque cuando estamos en la consejería, digamos que damos algunas pautas, unos principios. Primero, es que Dios puede resolver las situaciones. Dios es un Dios todopoderoso. Número 2, las personas a quien estamos aconsejando deben de tener interés. Si no tienen interés, nunca vamos a lograr nada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el consejero debe de entender que se dejan, por decirlo así, algunas tareas. Si la familia, la pareja está en la rutina, ¿verdad? Siempre aburrido, haciendo lo mismo, como consejeros le vamos a decir que, digamos, vayan a cenar una vez cada 2 meses. Si la pareja no lo hace y uno le pregunta, ¿qué tal estos 2 meses? ¿Cómo fue la cena? No nos importó. Nunca se va a hacer nada. Entonces es importante que la pareja o la persona o la familia tenga interés. Si no hay interés, no vamos a lograr mucho. Así mismo, así mismo. ¿Cuáles son las pautas que ayudarán a planificar un tratamiento? Primero, la motivación, ¿verdad? La motivación es uno de los principales aspectos a tener en cuenta. Es vital que el terapeuta familiar logre motivar a toda la familia. Entonces eso debemos de tener muy en cuenta, es la motivación. Número 2 es el tiempo. La terapia familiar normalmente
es más corta que la terapia individual. ¿Por qué? Porque atacamos el problema y a veces se resuelve más rápido, el resultado es mejor, es pronto, y eso debemos de entenderlo en el tiempo. Muy bien. Pautas básicas para la primera entrevista en TFS. La primera entrevista determina en gran manera el tratamiento. Es como una oportunidad de oro que tiene el terapeuta o el consejero de recabar información, recopilar información para ser efectivo a la hora de dar, ¿verdad? Se deben tener en cuenta también las siguientes pautas. La familia debe empezar a sentir que es posible el cambio. O sea, como consejero me debo de encargar de que la familia desde las primeras entrevistas diga, sí se va a poder, vamos a tener respuesta. Y no es necesario iniciar la primera entrevista con gran cantidad de información sobre la familia, ¿verdad? Es importante saber cómo están, y una cosa que es bueno es que nosotros anotemos, ¿verdad? Ya sea en una computadora, una tableta o con una libreta, nosotros vayamos anotando para después saber cómo es que está la situación. Y también hay que catalizar el presente y no buscar cosas del pasado. Eso ya lo vimos anteriormente. Y el terapeuta debe dar a entender que le interesa el grupo en la totalidad. No solo el que tiene el problema, sino que está interesado en todo, ¿verdad? Y también estamos hablando aquí de la primera entrevista. También se pueden hacer preguntas sencillas pero buenas. ¿Cuál es la necesidad que tienen? ¿Qué es lo que los trae por aquí? Y también hay algo que se llama la regla de oro. La familia debe de partir con el deseo de volver a la siguiente sesión. Entonces, si hubo motivación, si hubo atención, si estuvimos viendo todo, ayudando, entonces ellos van a querer volver. Qué gran oportunidad, ¿verdad? Qué gran oportunidad que estamos teniendo. Momentos de la intervención en la TFS. Hay que aprovechar el momento de mayor sufrimiento familiar. Qué raro se oye eso, sí. Pero verdaderamente cuando están pasando por esta situación es donde tenemos mayor oportunidad, ¿verdad? Porque la gente está vulnerable, la gente está necesitada. Es importante que el orientador esté pendiente observando la actitud de cada miembro. Ya lo dijimos, ¿verdad? Porque ahí nos damos cuenta cómo están ellos. Sí. Genogramas en la terapia familiar. Un genograma es un formato para dibujar un árbol genealógico que registra información sobre los miembros de una familia y sus relaciones sobre lo menos 3 generaciones, ¿verdad? Dijimos que cuando vamos a resolver la situación, tenemos que darnos cuenta del problema de hoy, de este momento, qué es lo que está causando. Pero también en el genograma averiguamos algunos datos acerca de 3 generaciones, hoy, el de ayer y lo antes, cómo era la familia. Los genogramas muestran la estructura de una familia y las relaciones entre los miembros de una familia. En esta clase verán en el material los diferentes símbolos que se usan en las terapias para desarrollar el genograma. O sea, cuando estamos entrevistando, si tu tía, sí, yo tuve una tía que ella se divorció 5 veces, pero mi tía ya murió. Entonces hay un símbolo que uno anota que quiere decir ya murió. Para no escribir, ¿verdad? Ya murió. Y así hay, que están divorciados, hay otros símbolos, que están casados, hay otros símbolos. Y a eso se le llama un genograma. Qué bueno. Y hemos llegado hasta aquí, a la lección número 4. Les felicitamos de nuevo y nos vemos en el próximo video.